Hola amigos y amigos, hoy les voy a hablar sobre los sensores termorresistivos de la materia de instrumentación y control industrial. Termo viene de la variación de temperatura y resistivos viene de la variación de resistencia. Estos sensores van a ser transductores pasivos o moduladores de energía y por ser pasivos van a necesitar fuentes de alimentación. En estos sensores termorresistivos lo que se busca es reducir y protegerlos del autocalentamiento. Y la variación de temperatura me va a generar variaciones en la resistencia y hay de dos tipos, de resistencias metálicas y de resistencias de semiconductores. En las resistencias metálicas vamos a ver a los RTD, que van a ser la resistencia detectora de temperatura, en donde la resistencia va a variar por los efectos de la temperatura. En un RTD, mi coeficiente de temperatura estará denominado por alfa, que va a depender de la variación de resistencia por cada grado centígrado que va a variar mi temperatura. Y se lo representa como una resistencia y una flechita cruzada. Los RTD van a tener una alta linealidad como ningún otro instrumento, en rangos de menos 100 grados centígrados a 600 grados centígrados. Y su unidad es los grados centígrados a la menos 1 o 1 sobre grados centígrados. El más usado es el RTD-PT100, que quiere decir que está hecho de platino a 100 ohmios a 0 grados centígrados y tiene un coeficiente de temperatura positivo. ¿Qué quiere decir que tenga un coeficiente de temperatura positivo? Que mi temperatura va a ser proporcional a mi resistencia. Entonces, si mi temperatura sube, mi resistencia por ende va igual a aumentar, a subir. Y mi coeficiente de temperatura para el platino va a ser de 3,85 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Entonces, la fórmula para calcular la resistencia en un RTD va a ser igual a mi resistencia en reposo por 1 más mi coeficiente de temperatura, que en este caso sería alfa para los conductores, y por la variación de temperatura. Mi variación de temperatura va a ser igual a mi temperatura, a la que yo quiero calcular, menos mi temperatura de referencia. En un RTD, la temperatura de referencia siempre van a ser los 0 grados centígrados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Calcula la resistencia para 120 grados centígrados con un RTD PT100. Mi resistencia en reposo me da mi instrumento, entonces como yo sé que el PT100 está hecho a 100 ohmios a 0 grados centígrados, esa será mi resistencia en reposo, la que me está dando mi instrumento para empezar. Entonces sería mis 100 ohmios por 1 más 3,85 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1 de mi coeficiente alfa por mi variación de temperatura, que será los 120 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Y mi resistencia va a ser igual a 146,2 ohmios. Otras fórmulas para los RTD sería para calcular variación de resistencia y sensibilidad. Mi variación de resistencia va a ser igual a mi resistencia en reposo por mi coeficiente de temperatura y por mi variación de temperatura. En mi variación de temperatura siempre es recomendable usar mi temperatura mayor menos la temperatura menor para no ocupar valores negativos. Entonces, la sensibilidad en el RTD es igual a mi resistencia en reposo por el coeficiente de temperatura y la unidad son los ohmios sobre los grados centígrados. Entonces, el ejemplo es para calcular 160 grados centígrados y 90 grados centígrados, la variación de resistencia en PT100. Entonces, mi variación de resistencia va a ser igual a mis 100 ohmios del instrumento por 3,85 por 10 a la menos 3 de alfa y por mi variación de temperatura de 160 menos 90 grados centígrados. Y me va a dar igual a 26,95 ohmios. Ahora, para los de resistencia de semiconductores, vamos a hablar sobre los termistores. Los termistores van a estar hechos de materiales semiconductores que van a tener una alta sensibilidad a bajas temperaturas y una alta linealidad en rangos reducidos. Por eso, estos termistores tienen un rango limitado de medición. Para una mayor eficiencia en rangos reducidos, tienen dos ventajas, la sensibilidad y la linealidad, pero en rangos reducidos de medición de temperatura. Entonces, tenemos dos tipos, los NTC y los PTC. Los NTC van a ser los de coeficiente de temperatura negativa, que quiere decir que la temperatura va a ser inversamente proporcional a mi resistencia. Entonces, si mi temperatura sube, mi resistencia va a bajar. Tienen una menor linealidad
y una mayor sensibilidad. ¿Por qué tienen una mayor sensibilidad? Porque estos se usan para medir y controlar la temperatura. Y el más usado es el NTC de 10K. Quiere decir que tiene 10K ohmios a 25 grados centígrados. Y los PTC tienen un coeficiente de temperatura positivo. Quiere decir que mi temperatura va a ser proporcional a mi resistencia. Van a tener una mayor linealidad y menor sensibilidad. ¿Por qué tienen mayor linealidad que los NTC? Porque estos se ocupan como protección a cambios bruscos de resistencia. Entonces, cuando estos normalmente se los ve antes de un instrumento de medición, porque si por algún motivo hay una alta corriente a la que no está acostumbrado mi instrumento, este PTC tiene la función de pasar de mi resistencia mínima a mi resistencia máxima en un instante de tiempo. Entonces, por eso tiene un cambio brusco de resistencia y este tiende a quemarse para proteger al instrumento, por lo que lo hace más factible al momento de reemplazarlos. Entonces, vamos a hablar sobre los NTC. Para calcular la resistencia en un NTC, esto va a ser igual a mi resistencia de reposo por exponencial sobre elevado a la beta, que en este caso beta va a ser el parámetro de los semiconductores en grados Kelvin. Este va a depender del material. Por 1 sobre mi temperatura, la que yo quiero calcular, menos 1 sobre mi temperatura de referencia. Para calcular resistencia en los NTC, mis temperaturas siempre deben estar expresadas en grados Kelvin. Entonces, para mi temperatura de referencia, yo tengo que basar a 25 grados centígrados, pero a esta la voy a sumar 273 y paso a grados Kelvin y me da 298. Y esta será mi temperatura de referencia. Entonces, para calcular la resistencia para 51 grados centígrados con un beta de 3950, sería igual los 10K ohmios, que vamos a ocupar el NTC de 10K, por exponencial elevado a la 3 a la beta, que sería 3950 por 1 sobre 51 más 273. Mi 51 es la temperatura que yo quiero calcular y le sumo los 273 para el cambio de temperatura de grados centígrados a grados Kelvin, menos 1 sobre 298, que sería mi temperatura de referencia en grados Kelvin. Y esto me va a dar igual a 3,45 kilo ohmios. Gracias.